Mes séptimo, el mes de Tisri, al primer día del mes, trompetas. Al 10 de ese mes, expiación. El 15, tabernáculos. Ya terminé. Éxodo 25, del 1 al 9, Dios va a ordenar a Moisés que levante un tabernáculo delante de su presencia conforme lo mostró en el monte. Vamos a encontrar en la Biblia tabernáculo, templo, santuario, lugar de reunión, etcétera, etcétera. Tabernáculo está en Éxodo 25 del 1 al 9. A ver, Luisito, por favor, escuchen esta parte, porque aquí aparece la palabra tabernáculo, pero es no la fiesta de los tabernáculos, sino la figura profética de lo que iba a venir al cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo. Sí. Adonai habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Hay dos términos, santuario y ¿qué? Tabernáculo. El tabernáculo de Moisés, como se conoce. Después ya vendría el templo de Salomón. Después viene una reconstrucción del templo con Zorobabel. Después viene una remodelación del templo con Herodes el Grande. Y después viene una destrucción del templo. ¿Cuáles son los cumplimientos proféticos? Número 1, sombra y figuras proféticas de las cosas celestiales. Cumplimiento profético en Cristo y cumplimiento profético en la iglesia. Voy a repasar nuevamente. Shabbat, el reposo, en Mateo 11, del 28 al 30, habla la palabra. A ver si alguien me ayuda por ahí, por favor. En Mateo 11, del 28 al 30. Ahí vamos a ver el cumplimiento profético en la persona del Señor Jesucristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cumplimiento profético. Mateo 27, del 32 al 50, es la Pascua, su muerte. La muerte del Señor Jesucristo se celebra en la fiesta de la Pascua. 32, solamente léeme ahí unos 10 versículos solamente, porque tenemos que ver otras cosas más. 27, 32. Sí, por favor, unos 8 versículos. Cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y esto obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuraban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificarás, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Hay una partecita ahí donde ellos dijeron: a ver, ¿tú qué dijiste? ¿Que en 3 días qué? ¿Cuál templo estaba hablando? Ahorita vamos a ir para allá. ¿Qué tabernáculo estaba hablando? ¿Qué santuario estaba hablando? Los panes sin levadura, Mateo 27, 57 al 61, es sepultado. Mateo 27,
del 57 al 61, los panes sin levadura. Esta fiesta es que lo van a sepultar delante de la presencia de Dios viviente. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Es que sepultado los panes sin levadura, es sepultado el Señor Jesucristo. Pero viene después la fiesta de las primicias. Primera de Corintios 15:20. Primera carta a los Corintios 15:20. Aquí vamos a ver que habla de la resurrección del Hijo del Dios viviente. Cristo vive. No está muerto. Se va a aplaudir, los chofales, ¿dónde anda? A ver, los chofales, ¿dónde anda? Tratando de la comida, en unas 2 horas. A ver, tomes un chofar o 2 chofares, y le vamos a estar celebrando al Señor Jesucristo. Cristo está vivo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. El cumplimiento profético de las primicias, la resurrección del Hijo del Dios viviente. Trompeta, la fiesta de las trompetas, su segunda venida. Primera carta, Tesalonicenses 4:16. Primera carta, Tesalonicenses 4:16. Estoy tomando solamente algunos versículos, porque me dicen que solamente me dieron media hora. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué fiestas ya se cumplieron? ¿Shabbat? Sí. ¿Pascua? Sí. ¿Panes sin levadura? Sí. ¿Primicias? Sí. ¿Trompetas? No. Trompetas todavía no. Parece ser que tenemos que esperar el toque de la trompeta. ¿Los muertos en Cristo? Estarán primero. Todos los que hayamos quedado. Bueno, eso ya lo sabe usted, muchos ya lo están recitando ahí en su lugar. Y otro es el día, la fiesta del día de expiación. Venimos buscando Marcos 5 al 7, Luisito, y luego del 7 te brincas al 10, el día del perdón. Hay gente que celebra las fiestas y quiere regresar verdaderamente a guardar el Shabbat, quiere regresar a pedir perdón. ¿Usted cuándo le pidió perdón a Dios? ¿Cuándo? No, sí, pero ¿cuándo fue la primera vez que usted le pidió perdón a Dios? Cuando se convierte a Cristo. ¿Cuándo se arrepintió? Cuando acepta a Cristo. Entonces el día de expiación es cuando usted aceptó a Jesús. Y después viene otro perdón. Sí, abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo, pero eso sería otra actitud para superarla delante de Dios. Pero aquí el día de expiación es el día del cumplimiento de su arrepentimiento y la aceptación y el perdón delante de Dios. Y fíjense este pasaje, cómo le recriminan al Señor Jesucristo. Marcos 2, del 5 al 7. Marcos 2, del 5 al 7, y luego te brincas al 10. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones.
Sí, Versículo 10. sí. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados, tus pecados te son perdonados, o decir al paralítico, levántate y camina. ¿Qué es más fácil decir? Pues yo te perdono los pecados. Sí, ¿verdad? Pero cuando vieron, y para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en esta tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate y camina, y vete a casa. ¿Qué estamos hablando? ¿Quién es el que perdona pecados? Por ahí hay alguna religión que tú ibas, no voy a decir la palabra, y entonces tú le pedías y le decías tus pecados, y después te daban una penitencia. Llegamos al siguiente mes, lo mismo, y volvías a pecar, y otra vez a pedirle la penitencia, y otra vez, especialmente cuando es noche de gallo, vas y pides perdón, y te ponen otra penitencia, y toda la vida te pasas pidiendo perdón, cuando Dios dice, el que perdona una vez, y será para siempre, Jesucristo el Señor, en la presencia del Padre. Ya han recitado este versículo 14, Juan 1, 20,000 veces. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, y gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero a ver, yo quisiera saber cómo se dio esto. ¿Cómo es que el verbo fue hecho carne? Pues es que sí, fue hecho carne y ya. No, pero ¿cómo se dio el proceso? A ver, si yo veo a Mateo 1, 18 al 25, con José y María, José se dio cuenta que María estaba ya esperando un bebé, y entonces él quiso dejarla secretamente, y ahorita está el pasaje listo, y vino un ángel y le habló. A ver, 18 al 25, por favor. Mateo 1, 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Había concebido de qué? Del Espíritu Santo. ¿Y cómo le hizo el Espíritu Santo? Algunos dicen pues que el Espíritu Santo vino, pues el Espíritu Santo. Y por eso allá en Michoacán una mujer dijo que por el Espíritu Santo había recibido un hijo. Sigue. Versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Es el hijo primogénito, porque María y José tuvieron más hijos después de que nació el Señor Jesucristo. A ver, anótelo ahí, porque algunos dicen, no, todavía algunos evangelios dicen, no, virgen, siempre virgen. José y María estaban desposados, y entonces José tuvo que recibir un mensaje de parte de Dios a través de un ángel y regresar con María para esperar el tiempo profético del nacimiento de ¿quién? Del Hijo del Dios viviente. 1, 26 al 38 de Lucas. Lucas 1, de 26 al 38. Estoy leyendo los pasajes y ahorita vamos a ver y explicar cómo sucedieron estas cosas delante de Dios, para saber que en realidad la mano de Dios estaba detrás de todo esto, y todo se dio de acuerdo a la profecía y a los profetas, y el cumplimiento se dio total y completamente. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret,
a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David y su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Versículo 35, por favor. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vino el Espíritu Santo sobre María. ¿Quién sabe cómo vienen los niños aquí? Levanten las manos los adultos. ¿Sí saben? Sí. ¿Cómo vienen? A ver, que levante la mano alguien y que me diga cómo vienen los niños aquí. ¿Cómo usted tiene un hijo, 2 hijos, 10 hijos o 20 hijos? Si antes eran 20 hijos. Yo conocí una persona por ahí que ella ya tenía ya muchos años de edad y dijo: nada más porque Pedro se me murió, si no hubiera tenido 20 hijos. El varón fecunda el óvulo de la mujer y nace una célula que se llama el cigoto. Ya en ese cigoto va creciendo y desarrollándose en el vientre de la mujer, y entonces ya al tiempo establecido por Dios, que son 9 meses, debe nacer el bebé. Pero entonces, ¿cómo es que pasó con el Señor Jesucristo? ¿Cómo es que el Espíritu Santo viene sobre María? ¿Y qué pasa en el vientre de María? Si el vientre de María, el óvulo no fue fecundado. Por eso es que mucha gente le llaman a José o al Espíritu Santo el Padre de Jesús, porque creen que fecundó a María. No, María nunca fue fecundada. A ver, por favor, Luisito, Filipenses 2, 5 al 8. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En la eternidad tenemos el Verbo, al Espíritu y al Padre. En la eternidad tuvo que descender el Verbo, pero tiene que haber habido un cigoto en el vientre de María, que no era por la fecundación del óvulo de María. Por eso Hebreos 10, 5 al 10 dice lo siguiente, y esto es importantísimo para que usted sepa cómo se dio esto, porque si no, en lo contrario, solamente repetimos cosas sin entender lo que está pasando en el mundo natural y espiritual. Hebreos 10, del 5 al 10, escuchen, esto es importantísimo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ay, otra vez. Por lo cual... Otra vez. El principio. ¿El 5? Sí. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Me preparaste qué? Cuerpo. Póngale ahí, cigoto. A ver, ¿alguien está aquí de enfermería o médico? ¿Alguien? ¿Ninguno? Caracol va a decir: no, sí, es un mentiroso, ¿cómo creen? Sigue hasta el 10, por favor. Escuchen bien este pasaje, que está, ya este pasaje viene de un salmo.
A ver. Versículo 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿En el cuerpo de quién? De Jesucristo. En el tabernáculo del Verbo, el Verbo fue hecho carne. En el santuario del Verbo, el Verbo fue hecho carne, fue hecho hombre. No, los chofales, por favor. No, ahora denle una gloria al Señor Dios Todopoderoso, porque el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vino a su gloria. La gloria del Padre, de verdad. Hebreos 1:6, estoy viendo los puros versículos claves para que usted pueda tenerlos ahí. Hebreos 1:6, fíjese bien qué dice ahí. En Juan dice, el mismo que subió es el mismo que bajó. Y algo dijo por ahí Eric, el pastor Eric, los cielos están abiertos. Si yo quisiera enseñar los cielos abiertos, entonces yo diría, cuando fue hecho el Verbo carne, cuando fue bautizado, cuando estuvo en el monte de la transfiguración, cuando murió, cuando resucitó, cuando ascendió, los cielos fueron abiertos para la gloria de Dios omnipotente. Ya, 5 minutos más, Luisito, ya creo. Ya llevo 40 minutos. Hebreos 1:6, escuche por favor. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios, ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Por ahí hay una religión que dice, no, Cristo no es digno de adoración. Pues si la adoran los ángeles, ¿cómo no la adora usted? Ahora, otra vez, Hebreos 1:6, ¿qué dice? Y otra vez cuando introduce al primogénito Cuando el Verbo se hecho carne, en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿cómo bajó el Verbo y se hizo carne? Bajó con cielos abiertos y los ángeles le adoraban, le adoraban, le adoraban, le adoraban, le adoraban, le adoraban. El teclado le adora, la batería le adora, el bajo le adora, la guitarra le adora, las arpas le adoran, los panderos le adoran, la bandera le adora, los hijos le adoran. Falta un último pasaje y ya yo me voy. Juan 2, 18 al 20. Importante lo que dice ese versículo y hoy está ahí delante del Dios Todopoderoso. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras? Ya que haces esto, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Hablaba del santuario del Verbo, del tabernáculo del Verbo, hablaba del cuerpo del Verbo, donde habita la plenitud de la deidad. ¿Para qué me sirve todo esto? ¿Para qué me sirve todo esto? Para destruir las tinieblas en el nombre de Jesús.
la justicia en la cruz del Calvario, la justificación en la resurrección, el perdón de pecados y la justicia. Así es que si tienen ahí Hebreos 1.6, por favor, lo vamos a leer todos juntos. Hebreos 1.6. Por favor, ayúdenme a leerlo todos juntos. Cuando ya estén listos, ahí sentadito para que agarren más aire y griten más fuerte. Hebreos 1.6. ¿Listos? Sí. Voy a contar 7. Voy a contar 12, voy a contar 24, 48, no, nada más 12. Y usted lo lee y empezamos a darle la adoración, la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación al que es digno, a Jesucristo el Señor. Y exaltamos el tabernáculo del Dios viviente. ¿Qué es el tabernáculo de David? ¿Qué dice que es el tabernáculo celestial? Habrá que hablar de todo esto todavía. Porque en Cristo Jesús, el tabernáculo de David fue levantado porque es adoración y alabanza al que está sentado a la diestra del trono, Cristo el Señor. 12 cuentos, usted me lo lee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle todos